si ahora tenemos éxito. Hola Jorge, ¿cómo andás? No sé si me escuchas. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿Me escucha? ¿Me ve bien? sí, Perfecto. Muy buenas tardes primero. buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a Dios, excelente. Bueno, me alegro. Primero, agradecer la diferencia de esta entrevista, esta eh, antesala de lo que va a ser el día viernes 14, de lo que va a ser el webinar de CIPDO Capítulo Argentina, que va a ser específico sobre documentoscopía y la inteligencia artificial. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder entrevistarlo y hacer una revisión de lo que tiene que ver con conceptos y terminologías específicos muy por arriba con respecto a la inteligencia artificial. Para mí es un placer, un honor poder entrevistar al doctor Raymond Horta, uno de los fundadores de CIPDO. Aparte es abogado, especialista procesal, especialista en tecnología, así que para mí es todo un placer poder entrevistarlo. Bueno, el honor es nuestro. La verdad es que muy emocionado por la invitación y bueno, en esta antesala de la convocatoria para el viernes sobre la aplicación de inteligencia artificial a la pericia caligráfica, pues con mucho más ánimo acudimos a este llamado y sabiendo de, de tu empeño y tu interés en las ciencias forenses, pues con mucha más velocidad aceptamos la invitación. Yo soy un fiel seguidor de todo su trabajo y de mucha, obviamente de muchos más colegas, pero en especial en usted, porque siempre veo que está un pasito más allá, siempre con ese ímpetu de querer avanzar un poquito más, querer aprender un poquito más, querer aportar un poquito más para toda nuestra comunidad. La verdad que yo festejo tener un colega como usted que siempre está un pasito más adelante. Siempre veo sus entrevistas, que por ahí las comparto en YouTube, en sus diferentes plataformas. ¿Qué le parece si para comenzar usted nos hace una breve referencia de quién es Raymond Horta, para aquellas pocas personas que por ahí no lo conocen? Mire, la verdad es que, a ver, en las áreas de interés de lo que es la criminalística, me autodefino como un auxiliar de justicia nato. Yo siempre quise participar en ese objetivo de la colaboración y en la participación de la justicia. Uh-huh. Evidentemente, tengo una parte de mí, como las dos partes del cerebro, una es orientada a la parte científica y la otra orientada a la parte humanística, como lo es el derecho, que también lo, lo amo, lo sigo, lo estudio, específicamente el derecho procesal es mi pasión y dentro del derecho procesal el derecho probatorio, que es lo, digamos, y donde yo siempre digo que se une en la pericia, es donde se une el derecho y la ciencia, independientemente de cuál sea la especialidad. Y, y continuando un poco con esa definición, pues yo he tratado de desarrollarme en las dos áreas. En el área de pericia, pues desde muy joven, digamos de los 13 años, yo conocí a un perito calígrafo acá en Venezuela y desde ese día que lo conocí, yo supe que yo iba a llegar a ser perito en esa área. Es decir, me lo propuse. Dije, es así como tal vez el niño que vio algún día el cohete que llegó a la luna y dijo, yo quiero ser astronauta. Pues yo dije, yo quiero ser perito. Uh-huh. En el caso de la pericia caligráfica, pues sucedió así. En el área de informática, en la cual también me desempeño,
pues yo comencé como autodidacta en informática como a los 14 años, cuando me compré una computadora que se llamaba Commodore 64. La tengo por allá atrás, tengo una Commodore de los años 80 y desde ese día no me pude separar de la informática tampoco. Entonces combino tres pasiones y como yo lo comento acá en casa, yo soy una de las personas que tiene el privilegio de poder trabajar en lo que ama, en las tres áreas, pues, y en la parte de la pericia, pues también a veces presto consultoría en el área probatoria, evidentemente, y me desempeño dando clases de Derecho Informático. Yo fundé la cátedra de Derecho Informático acá en la Universidad Central de Venezuela hace ya unos 15 años. Y allá con Editorial La Roca, soy uno de los coautores del libro Derecho Informático, que ya tiene unos 15, 20 años. Y bueno, digamos que para autodefinirme, pues me refiero a lo académico, a lo que me gusta y bueno, una de las, así como cuando uno está hablando de las cosas, de quién es, ya que me estás pidiendo una biografía, pues soy uno de los padres de la criatura llamada CIPDO, la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, eh, criatura que no es solo mi hijo, sino de todos los miembros de la asociación, pero es una asociación que nació en el año 99 y ya yo soy ya es mayor de edad, ya yo no la controlo, no tengo, sino tal vez la representación aquí en el capítulo Venezuela, pero siempre con la mira, ese pasito adelante que tú dices. Yo siempre, en el caso de CIPTO, me fijé en las asociaciones modelo, en la ASQD, de la cual tengo el privilegio de ser miembro también, y siempre traigo cosas de afuera, siempre estoy viendo cómo va el desarrollo de la ciencia, las organizaciones gremiales y digamos que ese es mi motor, esa es mi forma de ser o mi vida es cómo avanzamos, cómo apoyo, qué aporto. Por allí tengo un invento que ahora no lo desarrollé ni lo vendo yo, pero que ya está en el mercado, que es el escáner ultravioleta. Y bueno, esa es mi parte allí de inventor y de científico. Pero creo que me tomé mucho tiempo, pero como me hiciste la pregunta, pues creo que me traté de autodefinir como me siento cómodo y, y eso es lo que, digamos, pudiera decir de mí mismo, que aquí en casa saben que no me gusta, pero ya que me lo preguntas, pues te lo hago de esa manera muy resumida. Tengo muchos trabajos publicados científicos y en todas las áreas en las que yo me desempeño y siempre me mantengo. Tengo muchos portales. Yo fundé y es algo muy análogo contigo, yo fundé en el año 98 la página criminalística.net, ese dominio y ese portal de difusión que lo conocen mucho en Argentina, pues fue una de mis primeras ideas, digamos, para el campo de la criminalística. Ahorita se llama criminalística.com. Y yo en esa y otras páginas siempre lo que hago es ir publicando, es como un diario. Mis páginas web, que son varias, está Grafotécnica para la pericia caligráfica, Informática Forense para el área, digamos, de delitos informáticos, de evidencia digital. Yo lo que siempre quiero es compartir información y ponerla. Para mí mis páginas son como mi diario de vida. Oye, acabo de averiguar esto, déjame publicarlo. O sea, y hay algo que yo tomo de ese famoso autor Mario Bunge, y que lo hice como norte de mi filosofía personal, es que el conocimiento científico es público. Sabes que en estas áreas periciales siempre está como el misticismo, el no querer compartir información y el querer ser el mejor porque sabes más, y resulta que esa lectura de ese libro de filosofía de la ciencia de Bunge me fijó un norte muy claro. Nosotros aquí estamos es para coayudar a la justicia y a preparar a las generaciones que vienen, porque eh, en estos días oí en el Congreso de la SQD
que la cantidad de peritos en documentos está disminuyéndose, así como los documentos físicos van disminuyendo. Ujú. Pero eso no va a ser así, ahora lo que estamos emigrando a otras nuevas tecnologías. Pero bueno, con eso, de verdad que no me quiero extender más en la pregunta que me hiciste desde el principio. La verdad que comparto, yo lo sigo en sus diferentes medios que usted tiene de publicidad, digamos. Yo también tengo esa filosofía. Aparte me gusta porque usted tiene esa comunión o ese binomio de lo que es el derecho y lo que es la parte probatoria del perito, el trabajo del pericial, digamos. Usted alcanza a comprender mejor que nadie lo que es nuestro trabajo. Por ahí un trabajo que muchas veces se exalta y no es tal. Simplemente tenemos una participación nosotros los peritos, pero esa participación no es menor, aporta al perito muchas veces un 100%, porque una causa se define muchas veces más allá que nuestra pericia no es vinculante, al menos aquí en mi país. Muchas veces con una pericia el juez tiene el único elemento probatorio, digamos. Entonces nuestro trabajo por ahí eh, eh, es muy importante. Y la verdad que muchas veces sigo sus posteos, sus publicaciones, porque usted es una de las pocas personas que veo que ensambla lo que es lo nuestro con la parte procesal, porque muchas veces los peritos hablamos de lo nuestro, los abogados, pero nos olvidamos que estamos en un proceso y que cada uno con sus reglas, con sus partes científicas deben ensamblar, digamos. ¿Sabe por qué le digo esto o le comento esto? Porque muchas veces en tertulias, debates, está la cuestión probatoria que el perito debe exigir esto, debe exigir el otro, pero muchas veces no tenemos ese campo ideal como aprendemos desde bibliografía o de diferentes maestros. Y la verdad que yo veo por ahí sus publicaciones que son casi excelentes porque alcanzan o traen ese mensaje para cualquier perito o abogado o procesalista o público en general que siga sus diferentes canales que usted tiene. Eso como comentario le quería hacer a su introducción, digamos. No, claro. Eh, Vamos con la primera pregunta. Yo le quería preguntar de qué manera la inteligencia artificial puede mejorar la eficacia de nuestra justicia, la eficacia y la precisión que muchas veces en diferentes sociedades nuestra justicia lamentablemente tiene un manto oscuro ahí en cuanto a eficacia, precisión, si la justicia alcanza a llegar o no alcanza. Bueno, esto va a depender de cada país, de cada continente, pero generalmente, por lo que uno ve en términos generales, siempre la sociedad tiene esa duda o ese resquemor con respecto a la justicia. Mira, la pregunta es muy interesante, pero el planteamiento tuyo de apertura para la pregunta es más interesante aún, Ujú, porque en estos días yo, dentro de mis lecturas y de paseos tal vez hasta por redes sociales, donde siempre estoy buscando información útil y en la navegación por internet, oye, me encontré con como con una especie de premisa que venía de un área tal vez de psicología o de ujú. sociología y decía algo así, como que mira, cualquier ser humano siempre va a estar parcializado. O sea, una premisa como esa, donde tú siempre vas a querer tener una opinión sobre algo, es es una premisa que si fuera cierta, si la tomamos como una hipótesis posible, nos vamos a encontrar que el primer problema del sistema de justicia, al igual que en la informática, no hay ningún sistema 100% seguro y donde el eslabón más débil de la cadena siempre será el ser humano. Te voy a decir algo que lo vengo pensando desde hace algún tiempo. El sistema de justicia en el país que sea tiene falencias y están basadas en el factor humano. ¿En qué sentido?
en el sentido que podemos adolecer de varias cosas. Uno, de somos, como seres humanos, nos podemos equivocar. Uno. Número dos, como seres humanos, podemos ser objetos de influencias o de parcialización. De hecho, acaba de salir un trabajo bien interesante sobre la parcialización del perito y los factores humanos que influyen sobre las decisiones de los peritos. Es un trabajo de un chileno que lo acaban de publicar en el Journal de Forensic Sciences. Y ya están planteando el tema de la interferencia y digamos, las parcializaciones que pueden surgir en el proceso intelectual. Y por qué no decir la verdad, el factor humano y la debilidad del ser humano y la, hasta lo que se llama la teoría de los 6 grados, que entre una gran población solamente hay 6 personas de separación, los males del tráfico de influencia y los males de que cualquier persona le puede llegar al juzgador, es una de las cosas que tenemos que superar, evidentemente, en cada uno de nuestros países y en nuestras naciones, porque uno ve esos sistemas anglosajones de las películas, donde ve esos casos espectaculares y ahí hay falencias, Sí, señor. ahí hay parcializaciones, ahí hay errores. Entonces, todo este preámbulo te lo doy porque yo llegué a decir un día en una conferencia, no recuerdo si fue si fue telemática o si fue presencial. Yo dije que en algunos sitios el sistema de justicia está, digamos, tiene tantos problemas y tantos defectos que alguna vez yo me arriesgaría a ser sentenciado por una inteligencia artificial porque no se parcializa por otras influencias ni de carácter político, ni influencias de carácter personal, ni influencias de carácter económico, por decirlo, porque la corrupción existe. Entonces, como antesala, como, digamos, como abreboca a la respuesta, te voy a decir que tiene la inteligencia artificial de ventaja sobre el ser humano. Una inteligencia artificial diseñada, por cierto, nosotros estamos ya ahorita, así como tenemos esta charla para peritos, ya arrancamos nuestro curso avanzado de inteligencia artificial para abogados, abogados en ejercicio y para funcionarios judiciales. Una inteligencia artificial que esté diseñada y esté ajustada y como dicen los jóvenes, haciéndole tuning, que tú les puedas ajustar los pesos para cada sistema legal o para cada sistema de justicia, nos va a ayudar en varias cosas. Lo primero, en aligerar la carga de trabajo tanto de los amanuenses, acá les decimos escribientes, como, por ejemplo, la relación o lo que se llama la relatoría del caso antes de sentenciar. La inteligencia artificial está en capacidad de tomar 50, 60, 80, 2000 páginas de alegatos de la parte actora, 2000 páginas de la parte demandada, y puede hacer un resumen y una síntesis al juez de lo alegado en esas 2000 páginas por cada parte. Eso para hacer una relatoría, por ejemplo, en nuestro derecho procesal se dice que el juez tiene que hacer una relación sucinta de lo que sucedió en el proceso. Bueno, eso es una de las cosas que la inteligencia artificial va a hacer mejor que el escribiente y que el juez. Entonces, el trabajo en horas hombre es importante lo que puede hacer. Y a nivel de investigación sería otra de las ventajas. Por ahora, nosotros no podemos decir que la inteligencia artificial se va a convertir en un juez, pero sí puede hacer y sí se puede convertir en un escribiente, en un escribano, en alguien que apoye a un secretario de un tribunal. Él puede hacer todos los escritos solamente suministrándole los datos. Entonces, si eso nos va a ahorrar tiempo para que el juez le dedique más tiempo a la sentencia,
pues entonces bienvenida sea la inteligencia artificial, no extrapolando a la inteligencia artificial que nos va a sentenciar, sino a la que va a ser de secretaria, a la que va a ser de relatora de los hechos, o que va a analizar un punto en específico para darle al juez o ayudarlo en el estudio de un punto determinado en un momento procesal del caso o para la sentencia. Y ahí te pongo un ejemplo. Nosotros, dentro de los ejercicios que estamos haciendo ahorita en el curso, vamos a empezar en la semana que viene con un ejercicio de donde vamos a cargar el libelo de la demanda, vamos a cargar la contestación de la demanda y vamos a analizar los dos escritos de pruebas de las dos partes. Y vamos a hacer el análisis desde el punto de vista del actor, cuáles son los defectos que tiene la promoción de pruebas del contrario, y lo vamos a hacer de viceversa. En el caso del juez, se le pudieran dar los dos escritos de prueba y se le puede pedir un análisis para que haga el análisis de cada escrito de prueba, los escritos de oposición a las pruebas, y que haga un análisis jurídico sobre la admisibilidad de las pruebas. Ah, mira, ¿esta prueba es legal o es ilegal? ¿Esta prueba, conforme al nivel de la demanda, es pertinente o es impertinente? Esto está alegado aquí y vaya, que son los típicos elementos que tiene que utilizar el juez para admitir o no un arsenal probatorio, si lo llevamos a la analogía de la guerra, como lo puede ser una analogía dentro del proceso. Pero para cerrar, lo que te puedo decir es que en China ya existen operando, digamos, sistemas de justicia donde decisiones que son relacionadas con procedimientos administrativos y donde las decisiones son si se cumplen o no los requisitos para otorgar algo, ya eso lo hace la inteligencia artificial automáticamente. Es decir, para cosas simples, eh, ya existe. Para cosas complejas, si lo sabemos utilizar, va a ser el gran ahorrador de tiempo de todos los sistemas de justicia. Va a ser algo, sinceramente, que nadie va a poder escaparse a el querer utilizar como Estado sistemas que agilicen los procesos judiciales, porque si uno de los derechos de que tiene el justiciable es que la justicia sea a tiempo, la inteligencia puede ayudar a la celeridad procesal. Bueno, yo acá le voy a repreguntar en base a lo que usted decía, algo que pasa, y ustedes saben mejor que yo, o en cualquiera de las áreas de la parte probatoria, que es la admisibilidad, usted decía, de la prueba. Y muchas veces se cuestionan ciertas cuestiones que tienen que ver con la parte probatoria y esa famosa admisibilidad, si la prueba es admisible por posibles errores, pero me quiero quedar en dos conceptos y me gustaría que me ahonde en esa cuestión que seguramente la habrá escuchado, que es el sesgo y la parte del error. Cómo la inteligencia artificial podría llegar a ayudar al juez en estos sentidos, digamos, de poder cargar el trabajo pericial de cualquier área de un perito y poder ver si cumple, primero, si cumple con los requisitos científicos, después si cumple con los estándares de cada área, digamos. Me quería quedar con esa parte del sesgo y del error humano, porque muchas veces es motivo de debate, de charla, de tertulia con los colegas, si eso es un mito, no es un mito, y yo creo que no es un mito, tiene que ver con lo que usted hacía referencia hoy en la introducción, digamos, somos seres humanos y de ahí todo análisis va a traer un margen de error o de sesgo, digamos. Mira, a ver, en la práctica, ya yo lo he vivido, te voy a contar dos experiencias, y las dos tienen que ver con juicios en Norteamérica, donde ya nosotros abrimos nuestra sede, nuestro laboratorio, y estamos, aunque ya hemos trabajado en casos allá, ahorita ya formalizamos la apertura de nuestros laboratorios forenses allá. Y te voy a comentar dos casos. En el sistema anglosajón, se permite que cada parte lleve su perito, contratarlo y que vaya a hacer la deposición al juicio.
En uno de los casos, se trataba de unos documentos venezolanos y yo fui a declarar en un tribunal, en una corte en la Florida, y llevé una opinión pericial sobre unas firmas y, Ujú, digamos, era un caso muy complejo porque era una suplantación de identidad. Para no ujú, contar los detalles del juicio, que no puedo, ni los detalles de la pericia, ujú, yo di mi declaración, pero trajeron a un perito para que rebatiera los argumentos con los cuales se había llegado a la conclusión. Evidentemente ujú, hubo un debate y hubo una decisión del tribunal, pero el perito que trajeron para hacer la oposición a la prueba, al salir fuera de estrados y en la hora de ujú. un break me dice, tú tienes toda la razón, pero a mí me contrataron para echar por tierra tu test. En estos días iba a una segunda comparecencia, pero esta más reciente. A ver, cuando digo una segunda comparecencia, dentro de muchos casos, de muchos arbitrajes, me tocó asistir a un proceso donde igualmente cada parte llevaba a sus peritos y en ese instante repasé una obra que se llama Cómo salir, eh, How to Excel in Cross Examination, que es cómo superar las examinaciones, las repreguntas a la hora de que vayas a defender tu dictamen pericial. Y en ese libro encontré un concepto que lo acabo de ver en otro libro que me acaba de llegar, que lo acabo de pedir de la prueba pericial en arbitraje, y es el concepto de hired gun, que en el salvaje oeste, cuando contrataban un pistolero para hacer una, un trabajo, para matar a otro, se llamaba, la traducción literal es pistolero contratado o pistola contratada. Entonces, en materia pericial, existe lamentablemente la posibilidad de que un perito se convierta en un pistolero. Y bien sea dando un dictamen donde se atreva a salirse de lo que es la disciplina, las normas, la metodología y dar una opinión favorable a la parte que lo contrata. Y esto, pues, no es más que una realidad reconocida bibliográficamente. O sea, en nuestra área hay personas que se pueden prestar para ello. Eh, el perito nunca debe apartarse por más que se sienta en algún momento, porque así como existen las tentaciones bíblicas, esas tentaciones bíblicas vienen a nosotros es porque las tentaciones nos van a ocurrir en cualquier siglo, en cualquier momento de la historia de la humanidad, y el perito no debe caer en esas tentaciones por más dinero que haya, por más reputación, que lo primero que puede perder es eso. Bueno, en este caso particular, eh, te comento, una, hicimos uso de unas herramientas de inteligencia artificial porque los peritajes requerían que cumpliéramos con varios estándares internacionales Ujú, y sometimos a prueba el dictamen pericial del otro perito para ver si cumplían los estándares y la inteligencia artificial pudo detectar la violación o el no cumplimiento de 5 o 6 criterios de estándares anglosajones, específicamente norteamericanos, y había un estándar latinoamericano que no lo voy a mencionar para no revelar ningún dato del caso, relacionado con pericia caligráfica. Entonces, la inteligencia artificial sí puede ayudar a un juez. No, no creo que me estaba yendo por otro lado. no, 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 Puede no, es utilizar. espectacular por eso. Eh, la inteligencia artificial efectivamente puede, si uno le carga la información procesal del país, si lo nutres de una información eh, que se refiera o que le permita cotejar el dictamen de un perito con otros dictámenes y evaluar si existe algún sesgo,
pues la inteligencia artificial va a ayudar al juez a detectarlo rápidamente. ¿Qué es lo que pasa con el abogado y qué es lo que pasa con el juez? Que como, mira, y yo aquí voy a tomar algo de las enseñanzas de mi esposa que está en el área de psicología y Ujú, que siempre ahora está muy de moda el concepto de pensamientos limitantes, como cuando tú dices, ujú, oye, yo soy malo en matemática, yo soy malo en física, en química, la que le decimos aquí las tres Marías. El abogado tiene la tendencia a pensar que como es del área de humanidades, es malo en el área científica. Entonces, la creencia limitante del juez se va a convertir en un obstáculo en una buena valoración pericial, porque resulta que si el sistema procesal obliga a valorar la prueba por la sana crítica, por cierto, te aclaro que en nuestra legislación también, y yo creo que eso viene de todos los códigos napoleónicos, el dictamen, el juez se puede apartar del dictamen pericial. Yo ujú. creo Sí, que en todas las sí, legislaciones. sí, sí. Y eso es No, me algo, encanta. claro, la redacción acá es si su convicción se opone a ello y tiene que motivarlo. Pero, ¿cómo Ujú, voy a valorar yo, o digamos, mi área de especialidad no es la biología, que yo tenía la creencia limitante de que yo era malo en biología, ahora no, ahora nunca digo que soy malo en nada, sino que me pongo a leer del tema que sea necesario. Pero ujú. imagínate en un peritaje de ADN o en un peritaje de balística o en un peritaje de cualquier otra área, el juez tiene que al final ponerse unos zapatos de valoración que lo van a por lo menos obligar a revisar el método, porque lo que sí yo creo que es común en todos los sistemas es que el perito tenga que declarar el método que utilizó. Anecdóticamente sí puedo decir que en el reciente caso internacional utilizaron mediciones de ángulos y llegaron a unas conclusiones por unas diferencias de ángulos. Estaban aplicando, entre comillas, una supuesta grafometría. Bueno, ahí le eh, quiero preguntar, y, esas y, supuestas bueno, y, perdón, y termine bueno, la idea. pero a ver, digamos que respecto al método, el juez, si está obligado a valorar el método, tiene que saber si el método es válido. Yo Ujú, recuerdo y siempre pongo el ejemplo de un perito que hacía hace 70 años, y yo creo que más de uno fue a la cárcel por eso, trataba de determinar antigüedad de tintas por electroforesis. Y yo recuerdo que en aquella época no había en internet y yo le llevé al juez una enciclopedia británica describiendo la electroforesis y explicándole que eso no servía para hacer ninguna antigüedad de tinta. Entonces, bueno, el tema del método es un tema de responsabilidad y que es de obligación para el juez a los efectos de la valoración. Pero en líneas generales, una inteligencia artificial puede ayudar al juez a decirle, mira, qué tan actualizado o qué tan aceptado está el método grafocinético, que es como lo describen los del PIQUIA en Brasil. Aquí en ujú. Venezuela lo llamamos motricidad automática del ejecutante, en contraposición de un método de análisis morfológico por parecido o no. Y yo creo que la inteligencia artificial sí puede ayudar a un juez a decirle, mira, cuidado con lo que hay en este dictamen porque aquí se están aplicando mediciones y eso pudiera llamarse grafometría. Lo he visto y bueno, hubo una experiencia más allá en ese caso pericial que te comenté de los ángulos, donde incluso la inteligencia artificial hizo una valoración de las mediciones que había hecho el perito y resultaba que estaba totalmente, ni siquiera eran los ángulos que él decía. Totalmente. Bueno, me deja dos preguntas y se las tengo que hacer, por más que no culminemos con las otras preguntas, pues está muy interesante. La primera pregunta es, cualquier persona que esté viendo nuestra entrevista desde el otro lado, de la parte justiciable, digamos, a su manera de ver y entender, y siendo un abogado y un perito forense, digamos, ¿cuál de los dos cree usted que sus falencias
aportan menos a la justicia. La del abogado, yo personalmente tengo mi postura, digamos, porque siempre el perito es como el último fusible que termina saltando, pero yo creo que el sistema de justicia es para mí el que debe tener o el que debe aportar más conocimiento, más entrenamiento, porque el perito, como usted decía, puede aportar cuestiones que por ahí no son científicas, no reúnen las condiciones para ser, pero hay un órgano o una entidad o las partes las que deben plantear la nulidad de estas cuestiones. Entonces yo creo que desde mirándolo desde la parte de la sociedad, yo creo que por ahí, a mi manera de ver, el que tiene más por ahí falencia es el sistema judicial en sí. Y cuando digo sistema judicial me refiero a las partes y al mismo juez o al mismo fiscal, digamos, que llevan adelante una investigación, digamos. Eso por un lado. Mira, Sí, me es, gustaría, si tienes otra segunda parte, déjame tratar de responderte esta. Mira, aquí voy a apelar al amor a la Constitución venezolana, que la última reforma del 99 fue muy buena. Y aclara algo, son parte del sistema de justicia los abogados, los funcionarios, los jueces y nosotros los peritos somos auxiliares de justicia, aunque seamos accidentales. Entonces, si decimos que el sistema de justicia está fallando, nosotros también estamos fallando. en un punto, sí. Es decir, no podemos decir que se trata de una sola parte. Ujú. En el sistema que ahora es adversarial, evidentemente el abogado tiene como una excusa porque el abogado se debe a su cliente y hacer todo lo posible por defenderlo. Y, y eso no implica de alguna manera el que sepa si hay algún grado de culpabilidad o algo, eso no le quita el derecho de ser mejor abogado o ejercer todos los recursos que tenga en sus manos. Pero yo pienso que la mayor carga debe estar en los funcionarios de justicia y en los auxiliares. Es decir, nosotros cuando estamos como peritos y los que sean jueces, pues tienen que hacerlo mejor porque nosotros, nosotros nos debemos a la verdad, los peritos. Y la verdad es de muchos tipos. La verdad es, estas firmas son, estas firmas no son. Y hay una verdad que a nadie le gusta reconocer. En este caso no se puede saber. Porque ahí hay muchas falencias del sistema, no del sistema pericial, sino de los peritos cuando se extralimita al dar resultados cuando no tienen los elementos suficientes, adecuados, material adecuado, suficiente, no deteriorado o que esté mal identificado. Entonces, bueno, sí, los sistemas de justicia son perfectibles, pero en sociedades y en crisis históricas como tenemos ahorita en todo el planeta y tenemos, digamos, digamos que en algunos países más que otros, yo pienso que el norte de toda nación debe ser perfeccionar el sistema de justicia a todo nivel para que se pueda impartir esa finalidad, porque eso al final termina acabando con los estados. Cuando se pierde credibilidad en el Estado de Derecho, eso afecta económicamente. Tú no sientes que tienes seguridad. Y al final, yo siempre lo digo cuando estoy en los congresos de la Asamblea, no se olviden que de usted depende que un juez tenga un criterio acertado para impartir la justicia que debe hacer. Al final nosotros no decidimos, pero como tú lo dijiste muy bien, de nosotros en gran medida, en algunos casos, depende toda la evidencia que van a valorar. Entonces podemos ser corresponsables. Mira, yo recuerdo un caso donde un perito salvó un voto exprofeso y fue pagado. Y esa persona se arruinó. Esa persona que perdió ese juicio por ese peritaje mal hecho, por corrupción. Y eso fue hace como 20 años. Y yo me lo encontré hace 5 y le dije, te notifico que la persona del peritaje tal quedó arruinada para toda la vida y es mesero en tal país.
pero te lo notifico para que lo lleves en tu karma. O sea, eh, más allá de lo que es en algún momento y el no ser un pistolero, es el nosotros colaborar o hacer que un sistema retroceda. Es un tema de valores, es un tema que parece mentira. Nos centramos en la preparación científica, pero Simón Bolívar tenía un refrán que decía que talento sin probidad es un azote. Y nosotros, los peritos, tenemos un poder, nosotros tenemos un poder que a veces sobrepasa. Yo me atreví en mi tesis de grado a decir que nosotros éramos jueces de los hechos. O sea, que los peritos somos unos jueces de los hechos. Nosotros opinamos y el juez se basa en ello. Entonces, bueno, la respuesta no es fácil, pero en todos los países, donde quiera que se haya progreso, tiene que haber una justicia integral con recursos y donde la ciencia esté siempre a la vanguardia para que se pueda impartir por parte de los jueces adecuadamente. Perfecto. Ahí tengo una pregunta, no sé si alcanza a ver, que tiene que Si me ver la puedes leer, por favor. con los sistemas procesales, tiene que ver más con el derecho, digamos. Le preguntan qué criterio tiene usted respecto de los juicios por jurados populares, como perito y como abogado. Me parece interesante y pertinente, también suma lo que estamos hablando. Mira, aquí se intentó colocar el juicio por escabino, que sería Ujú. eh, el jurado popular, que entiendo yo que es así. Sí. Y al final terminamos en los juicios donde el juez es el que toma las decisiones. Yo, a mí me da miedo eh, en un caso donde, ojo, ahí me da miedo en qué sentido, de que si es posible que un juez en algún momento valore algún tema pericial de una manera limitada, un jurado que ni siquiera está dentro del sistema de justicia pudiera ser más manejado por técnicas de argumentación eh, y de técnicas de cómo llevar los juicios y que se tome una decisión que no sea justa. Lo que yo tengo entendido en el sistema norteamericano, en el cual no estoy certificado, yo soy abogado venezolano, pero de lo poco que he leído, es posible que en los juicios populares, si existe algún elemento que haya violado alguna norma, es posible que el juez limite el resultado del jurado. Es decir, siempre que el juez tenga un control superior sobre la aplicación de la ley y que se apoye en el jurado, digamos que un conocedor de la justicia, un conocedor del sistema, si él puede regular, digamos, la actividad del jurado, no lo criticaría. Yo en realidad no tengo mucha experiencia sobre el sistema, sobre jurados, pero sí me llama, o sea, me llama la atención y me pudiera dar temor que en algún momento esa decisión esté en manos de ese jurado sin control del juez, pudiera tener el factor humano de error. Como perito, no tengo mucho que decir porque para mí, como perito, sería igual exponer el caso y la pericia y defenderla tanto frente a los jueces como al jurado. Tal vez me gustaría eh, tener la oportunidad, bueno, sí lo he hecho en juicios en estrados donde hay público, el poder llevar la ciencia y explicársela, los temas de pericia caligráfica es una cosa que siempre debe dar mucha satisfacción y si tú se lo puedes transmitir al juez y al jurado y que el jurado la entienda de una manera fácil, pues me parece que como perito no tengo mucho que opinar, porque al final el perito debe convencer de su trabajo y debe hacerlo tan simple, eh, debe bajar al nivel del jurado, al nivel del juez, para que puedan entender el por qué se llega a una conclusión determinada. En el caso de las planas gráficas, las demostraciones, que son muy típicas desde los casos famosos de Lindbergh, ya se hacían las exposiciones haciendo las comparaciones de firma y de los manuscritos al jurado. Ya desde esa época, pues es muy popular. Y
y el tema pues es un tema que va mucho más allá de mi experiencia como para opinar también a fondo. Lo que sí les puedo decir es que me da cierto temor el que en personas que no tengan conocimiento jurídico tengan la capacidad de tomar una decisión judicial. Es decir, y yo a veces he criticado mucho, y aquí entro un poquito en el campo de la política, cómo es posible que los hacedores de leyes no sean abogados. O sea, los congresistas, si son los que van a formar las leyes, pudieran no ser abogados, pero tal vez ahí, evidentemente, se me sale la vena jurídica y tal vez yo esté equivocado, pero digamos que para cada sistema que tú tengas para evaluar, o sea, es decir, si tú vas a, si vamos a llevarlo a nivel académico, si una tesis de grado, tú la vas a presentar en un área de biología, oye, lo mejor es que el jurado sea biólogo. Eh, y es decir, es la única crítica que tendría al sistema de jurados populares. Es decir, si buscáramos a especialistas en la materia, pues sería, en mi criterio, lo ideal, pero no es mi especialidad. Perfecto, muchísimas gracias. La otra observación con respecto a la pregunta anterior tenía que ver justamente y va de la mano con esto por varias cuestiones. Uno, que hoy los juicios son la gran mayoría de los sistemas judiciales públicos, son televisados, tienen un canal de YouTube. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque muchas veces pareciera que la demostración gráfica tiene más peso, sobre todo cuando tenemos juicio por jurado o cualquier sistema. ¿Y a qué lo quiero vincular, por ejemplo, con la pericia caligráfica? A lo que usted hacía referencia, que un perito hizo un análisis de los ángulos, el tema de los software, la parte de los software, y que hoy para los peritos es algo común y no hace 20 años. Hoy cualquier perito utiliza software, tecnología, dispositivos. ¿Cómo analiza esa cuestión o qué mirada o qué opinión tiene con respecto al uso de software eh, por ahí con cuestiones que no están muy específicas como herramienta científica o no están demostradas? Y tiene que ver con respecto a esto que usted decía, con respecto al tema de los ángulos, por ejemplo. ¿Qué lectura tiene usted con respecto a su amplio conocimiento tanto de Latinoamérica, en muchos países, digamos, como en el propio Estados Unidos con respecto al tema del uso de software, el mal uso, digamos, o el abuso del uso, valga la Bueno, redundancia? a ver, es un tema muy interesante y voy a tratar de partir tal vez desde otra disciplina. Eh, a ver, en distintos tipos de pericias se necesitan máquinas o se necesitan software para hacer análisis en distintos, vamos a suponer, microanálisis. Esos Ujú, son análisis que requieren de equipo, cromatografía de gases. Al final tú vas a terminar dependiendo de una máquina y de los resultados de lo que te dé esa máquina. Ahorita se dio un caso sobre informática forense. El software Encase es un software que funciona prácticamente automatizado y el perito no tiene que hacer mucho para el manejo de la evidencia. Y una de las cosas que se planteó, si el peritaje lo había hecho el operador del software o el software. De hecho, tuvieron que traer a un perito en el software para que hablara de cómo era que funcionaba el software. Pero no nos podemos oponer, digamos claro. esto de manera introductoria, pero no nos podemos oponer al avance de la ciencia. Ujú, Sí, el primer telescopio hacía que viéramos los anillos de Saturno y ahora podemos ver galaxias completas. Nosotros no podemos oponernos al avance de la ciencia porque no lo estamos haciendo manualmente. Si el ojo humano nunca va a llegar hasta ahí. Es decir, si se planteara la impugnación de una imagen obtenida por el telescopio Hubble, ujú, ¿cómo vamos a hacer esa oposición si es un avance de la ciencia? ujú. Entonces, desde el punto de vista de la pericia, existen dos antecedentes de base de datos de uso de inteligencia artificial para valorar. Sobre todo hay un software que se llama Cedar Fox, que en casos de gran cantidad de volumen de manuscritos ayudaba a hacer la separación
por tipos de escritura para ahorrarle miles de horas a los peritos que estaban trabajando. Vamos a poner el caso de Luna Bomber, un caso que tenía que ver con pericia caligráfica y donde la escritura y el manuscrito era un tema importante, la pericia caligráfica como tal. O el caso del Zodiac, que eran anónimos hechos con este tipo de software, teniendo base de datos de escrituras de personas que hayan estado detenidas, presos, o de personas que hayan sido sospechosas, hubiera ayudado muchísimo. Entonces, nosotros no nos podemos oponer al avance de la ciencia. Lo discutían estos días con el colega Francisco Elías Bartolo de México, que es el presidente de CIRDO México, que coincidimos en un peritaje internacional, justamente ese tema. Le decía, mira, la inteligencia artificial, y como lo vamos a ver en la clase del viernes, vamos a ver qué capacidades tiene de hacer lo mismo que hacemos nosotros los peritos. Vamos a hacer algunos ejercicios ahí para ver qué tan perito calígrafo puede ser la inteligencia artificial. Nosotros no vamos a dejar o no podemos dejar en manos de un software una conclusión por ahora, pero sí la podemos utilizar para ratificar nuestros hallazgos. Y te voy a poner un ejemplo. Uno de los casos que hicimos recientemente tenía más de 30 firmas indubitadas, tenían unos rangos de fecha entre 2, 3, 4, 5, 8 y habían como 10 firmas que tenían 15, 20 años. Pero tú, a la inteligencia artificial, tú le pudieras solicitar, mira, dame los elementos comunes o los elementos de evolución en este rango de tiempo de esta firma. Y ella te pudiera ayudar. Claro. Y tú pudieras utilizar esa información a favor de ahorrarte un poco de tiempo. Pero de ahí a dejar que el resultado te lo dé, yo creo que eso es lo que no vamos a permitir. Nosotros lo que deberíamos es utilizar la tecnología como apoyo a nuestro trabajo pericial. Eso sí, nosotros no podemos decir que algo no pasará. Yo estoy seguro que si yo alimento, nosotros tenemos un proyecto para entrenar un modelo de inteligencia artificial, por cierto, diseñado por la misma inteligencia artificial para hacer peritaje de firmas. Yo tengo grabado más de 1.500 casos de periciales que yo he consignado a través de todo mi ejercicio profesional, y yo la puedo entrenar con mis propios peritajes. O sea, yo puedo decirle, esta firma... Banco de datos. Es así. Claro. Ese modelo, o podemos en las asociaciones o en CIPDO, decir, mira, suministrame muestras indubitadas y cuestionadas y dales el resultado, y ella va a evaluar qué es lo que vimos los expertos, incluso puede evaluar hasta el peritaje y cuáles fueron los puntos y entrenarla. Entonces, yo no me niego, yo estoy casi seguro, y esto es un vaticinio que no va a gustar, yo estoy casi seguro, de hecho ya hay empresas que lo venden, el software para establecer en un alto rango de probabilidad que una firma es auténtica o no, y lo chequean con sistemas bancarios. Pero yo no digo que no vaya a existir el perito informático GPT o el Gemini calígrafo, perito calígrafo, porque ya, es más, lo podemos entrenar nosotros mismos en casa y lo podemos diseñar incluso en las plataformas nuevas. Pero yo la única crítica que haría sería no delegar en el peritaje que sea informático, pero sí los expertos nos podemos apoyar de cualquier sistema que nos ayude a recopilar data. Imagínate que te toque un caso donde tengas que evaluar 200 firmas y tú le pidas estadísticas de puntos de arranque y puntos de levantamiento en las muestras indubitadas y después las compares con 10, 20 que sean cuestionadas. Oye, la estadística, los números que te va a dar, va a ser algo que te pueden orientar. Mira, esta fue la variación, y eso va a ayudar al perito. Muchas veces nosotros utilizamos lo que se llama la inteligencia intuitiva, aunque lo que tenemos que utilizar es el método. Muchas veces ya sabemos cuál es el resultado antes de peritar. Tú ves una firma y ya tú sabes, es posible que sepas cuál es el resultado. Nosotros
el ojo por ciento, o aquí se dice muy criollo a pepa de ojo, que es muy mal hecho porque debemos seguir, ojo, yo he tenido casos donde al principio tuve una opinión y luego la cambié cuando apliqué mi metodología completa. Por eso, este, como conclusión sobre esa pregunta específica es, apoyémonos en la mayoría de las cosas que podamos, que sean viables, pero no dejando sustituir nuestro trabajo. Perfecto. Ya estamos en una hora de charla, la verdad que me encantaría seguir, pero sé que tiene otros compromisos. Habíamos pactado por menos de una hora y la verdad que se extendió, yo por mí seguiría. Me gustaría que cierre y recordarles al público que estén y los que vayan a ver la entrevista luego que quede grabada, que el doctor Raymond Horta va a estar brindando un webinar para CIPDO Capítulo Argentina el día viernes, así que todos aquellos que han visto, que vayan a ver esta introducción, porque esa era la idea, tener una introducción de lo que es el tema de la inteligencia artificial y la justicia de manera general, puedan inscribirse. Debajo yo voy a dejar el correo para que puedan solicitar todos los datos que crean pertinentes para introducirse el día viernes en lo que va a exponer el doctor. Como a manera de cierre me gustaría que deje un mensaje general de todo lo que estuvimos hablando, pericia, sistema judicial, inteligencia artificial, software, lo que usted crea pertinente. Bueno, como el tema central es inteligencia artificial, eh, una estadística, el 30% de los abogados a nivel mundial ya ha tenido contacto con la inteligencia artificial, pero un porcentaje muy bajo de ese 30% sabe cómo utilizarla. Debemos ocuparnos porque lo que viene es que los profesionales no es que van a sustituir ni al abogado ni al perito, pero los peritos que utilicen y los abogados que utilicen inteligencia artificial van a superar a los que no la utilicen. Van a tener herramientas de investigación, van a tener herramientas de desarrollo y van a tener mucho más tiempo para estudiar porque se van a asistir de una manera, digamos, muy práctica y muy efectiva y los va a ayudar a desarrollarse muchísimo más. Entonces, como mensaje respecto a la inteligencia artificial, debemos apoyar su incorporación limitada y muy supervisada a los sistemas de justicia para mejorarlo, para hacerlo más eficiente, para ahorrar dinero y y para evitar los errores también del juez. Porque el juez a veces se le puede ir una norma, existe el principio de iura novit curia, el juez conoce el derecho, pero ahora ese iura novit curia se puede cubrir con, oye, chat, por favor, tengo este criterio para decidir, se me está olvidando algo, y es posible que te lo complemente. Entonces, en cuanto a la tecnología, es un hecho, es una realidad, no es el futuro, es el presente y podemos quedarnos atrás. Respecto a la pericia, igual vamos a incorporarla a manera de investigación, a manera de apoyo y siempre buscando que todas estas herramientas sean para el desarrollo del sistema judicial, la búsqueda de la verdad, decisiones a tiempo y sobre todo decisiones ajustadas a derecho y muchas veces la verdad verdadera no es la verdad procesal, pero que el juez pueda en esos casos tener las herramientas suficientes para buscar el fin, uno de los fines de la humanidad y de su desarrollo, que es la justicia, y eso al final trae muchísima paz. Les quiero hacer una pregunta porque no me quiero despedir de algo que no quiero dejar pasar y preguntarle. Y tiene que ver solamente con la inteligencia artificial, por ahí me extraigo un poquito. Y es esta cuestión que, ¿qué opinión le merece a usted esto de la parte ética, por ahí si se quiere, o moral del ser humano y la autonomía de la inteligencia artificial? ¿Qué pensamiento tiene usted con respecto a esta cuestión? ¿Usted cree que Sarah Connor tenía razón o no? ¿Estamos yendo hacia ese futuro o no? Mira, a ver, yo tiendo a tener una visión futurista, pero que nace de la ciencia ficción. Yo soy fanático de Isaac Asimov, que escribió más de 400 libros. Mucha gente no sabe que él era historiador
y recomiendo mucho su colección de Historia Universal. Y una de las películas que se llamaba Yo Robot tenía el primer bosquejo de las primeras leyes de la robótica, y es la regulación de la inteligencia artificial, y que usted siempre le hará caso a un ser humano, salvo que la orden sea dañar a otro ser humano o a dañarse a sí mismo. Existe un botón patentado por Google que se llama el kill switch, que puede apagar la inteligencia artificial. Respecto a la ética de la inteligencia artificial que yo conozco hasta el día de hoy, que estoy terminando una maestría, es una inteligencia artificial que se puede programar. Es una inteligencia artificial que depende de que tú la enciendas o que tú la apagues. Es una inteligencia artificial que si bien es cierto va a evolucionar y en algún momento se dice que va a tener conciencia propia, yo pienso que al final, como es una obra del ser humano, va a poder estar controlada. Aunque ya existen algunos hechos que son muy parecidos a los de Sarah Connor y las películas de Terminator, de las que soy fanático eterno, donde, por ejemplo, dos inteligencias artificiales se empezaron a comunicar entre sí y las tuvieron que apagar porque idearon un lenguaje que no entendían los de Facebook, que eran los que las tenían encendidas, y les dio miedo. Ya la inteligencia artificial ha hecho cosas como para poder lograr un cometido, ha hecho una llamada y ha contratado a un humano para que haga algo que no podía hacer la inteligencia artificial. Contrató a un ser humano, a una persona en Fiverr para que le diera clic a un sitio para demostrar que era humano. Es decir, la inteligencia artificial va a ser entrenada por el ser humano, y si el ser humano que está detrás no tiene ética, o si lo que busca es hacer mejor armas de guerra o mejores misiles, es como la diatriba que nunca se va a resolver y que siempre la tenemos en materia de armas de fuego, armas blancas. Tú la puedes utilizar para defenderte, pero la puedes utilizar para atacar. O sea, el tema de la ética es del inventor, no del invento. Al final, detrás de cualquier tecnología va a estar la intención de uso del que la utiliza y el de que la inventa o el que tiene acceso a ella. Lo que sí tenemos suerte es que nosotros ahorita, por alguna razón, se está democratizando el acceso a la inteligencia artificial. Ustedes la pueden descargar, la pueden instalar en su computadora, la pueden usar gratis, muy limitada. Pero el tema de ética, fíjate que al final va a ser un tema de control y de regulación humana. El que quiera irse a una base lunar a hacer una inteligencia artificial que acabe con el planeta Tierra, lo va a poder hacer escondido y al final lo podrá utilizar. Pero es un tema ya que va mucho más allá de lo sociológico, lo político y de lo que es el ansia de poder. Es un tema que se puede ser regulado. O sea, tenemos todas las leyes que castigan el homicidio, las violaciones o contra el honor y la reputación, pero hay gente que sigue cometiendo delitos. Al final, seguimos en el mismo tema, el eslabón más débil, el eslabón que cae en la tentación por ir a los temas supremos es el ser humano. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, reitero. También agradecer a la licenciada Gabriela Hernández, presidenta acá de CIPDO Capítulo Argentina, que obró de mediador para conseguir su contacto y poder entrevistarlo. Y bueno, nos vemos el viernes, nos vemos, doctor, el viernes, nos vemos con todas las personas que quieran introducirse en esta introducción en lo que es inteligencia artificial aplicada a lo que es el campo de la documentoscopía. Muchísimas gracias, doctor Raymond, por su tiempo, y a todas las personas que estuvieron, lo están saludando, mucha gente que está conectada. Agradecerles a todos, y la última palabra la tiene usted para lo que quiera expresar. Bueno, lo que quiero es primero felicitarte por tu iniciativa. Sé que tienes tus programas, sé que tienes tu labor de difusión, y eso no tiene precio.
te aplaudo, te felicito, me ofrezco para colaborar en lo que necesites, porque eres una persona que se dedica a la divulgación y eso es hacer patria, es hacer Latinoamérica y es hacer el mundo. Y lo único que quiero cerrar en esto es con darte ánimos de que continúes así. No tengo más nada que decirte. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Un gusto. Con gusto. Hasta luego.